Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Mies, Ludwig Mies van der Rohe, por fin. Quiero volver a repasar determinados autores como Alvar Aalto, Gropius, etc. Y eso lleva tiempo porque supone leer muchas cosas. Bueno, Mies van der Rohe, ya sabéis que es difícil. Lo que más trabajo me ha costado es poneros algunos proyectos suyos, porque todos me parecían muy interesantes. Casi todos, con casi todos los arquitectos buenos tengo ese problema, porque no sé qué quitar, porque es como si le amputara algo, o sea, como si no diera, porque me imagino que algunos que me veis sí que sabréis quién es y conoceréis perfectamente su obra, pero para otras personas es la primera vez que se aborda este individuo, y entonces lo que quisiera es que se sacara un perfil lo más aproximado posible, que es difícil porque pasa por el filtro de mi subjetividad, pero espero que sea por lo menos algo aproximado. Y bueno, solamente deciros que es un alemán grandote, corpulento, taciturno, introvertido, bastante mudo, muy mal comunicador, que no da entrevistas y le da corte a los periodistas. No sé si murió en el 68 o 69, por ahí está la cosa. Murió como 1 o 2 semanas después de Gropius. O sea, los cuatro grandes del siglo XX, ninguno había estudiado arquitectura, ni solamente Gropius 1 año o 2, pero como dibujaba mal, dijo, no lo voy a probar nunca. Ni Frank Lloyd Wright, ni el de la Casa de la Cascada, ni este menos todavía, este no tenía ni el graduado escolar. Bueno, ninguno, ni Gropius, en fin, ninguno estudió nada de arquitectura. Gropius un poquitín, porque él era hijo, nieto de arquitecto y tal, pero dijo que se lo dejó porque no tenía futuro, él no sabía dibujar. Bueno, ahora lo contaré. No sé, hay cuatro, porque me salen a mí tres, me falta uno. Ah, sí, Le Corbusier, que tampoco estudió nada, pero nada de nada, cero. Patatero, también otro grandísimo arquitecto. Es que yo creo que someten con esas carreras tan difíciles y ya cuando sale le han pasado un rodillo y ya la creatividad la tiene. No me hagáis caso, por favor, arquitectos. Bueno, yo qué sé, he de deciros que para reconstruir, después de su muerte se le han hecho pues, exposiciones en el MoMA, etc. Entonces, para reconstruir quién era este individuo, porque era tan silencioso y tan introvertido, hablaba a través de sus piezas, que fueron muchas y muy buenas, pues se ha investigado un poco en su, ¿cómo se dice?, en su biblioteca, y bueno, tenía todas las obras de Ortega traducidas del alemán, y entonces él decía, como San Agustín dice, como tal, que lo decía Ortega. Y bueno, pues mira, le gustaba por lo menos un filósofo español que estudió en Alemania y que hizo una tesis doctoral en Alemania, como mucha élite también de la falange. A mí me sorprendía muchísimo las camisas viejas. Había estudiado todo en Alemania, con tesis doctorales en Alemania. Bueno, este señor no lleva una vida, lleva una vida aburrida, por decirlo de alguna forma. Lleva una vida menos tumultuosa que Lloyd Wright, Le Corbusier o Walter Gropius. Vamos, Walter Gropius era también aburrido al lado de los otros dos, porque es que los otros dos eran tremendísimos. Ya están aquí mis gatos. Bueno, él tiene como varias vidas en una. En un momento dado, con 50 años, se exilia a Chicago porque el ambiente de Alemania ya se hace infumable con los nacionalsocialistas, porque además ya sabéis que en el poder no es homogéneo, el poder nunca es homogéneo. Entonces, como dije el otro día, Goebbels ha visto que Italia, que son muy originales, Goebbels es digamos, el publicista del nazismo, ¿no? Era muy inteligente, muy fino hilando. Entonces, Goebbels es partidario porque a Hitler le gusta bastante el vidrio, el metal, las construcciones con vidrio, metal y las vanguardias. Pero él quiso ser arquitecto, quiso meterse en la escuela, no lo dejaron, qué pena, porque a lo mejor se hubiera dedicado a la política. Y entonces, Goebbels lo que ve es que lo mismo que en Italia tiene el futurismo, pues que ellos podían adoptar el nacionalsocialismo, podía adoptar el expresionismo, que he estado hablando estos días, como arte genuinamente alemán, pero choca con Rosenburg, que es populista, y nada, y gana la batalla Rosenburg. Entonces, bueno, pues cierra la Bauhaus, etcétera. Ahora lo iré contando. Entonces, a partir de entonces, Mies van der Rohe tiene, como todos los profesionales, subida y bajada, ¿no? Pero tiene un parón de casi 10 años en el que atraviesa un desierto sin cantimplora, después de haber hecho obras maravillosas, magníficas, en montones de sitios.
y bueno, hasta que llega a Chicago y ahí se va al Instituto de Illinois. Y bueno, casi que lo hace entero. Y bueno, a partir de ahí después tiene ¿cómo se dice? Un mecenas con el cual se dedica a la promoción. Su mecenas se le mata, pero un mecenas que es un judío especialista en Talmud, especialista rabínico, vamos a dejarlo ahí, y que estudia filosofía, y le cae muy bien Mies, y entonces lo hace todo con él, todo es todo. Mies, pues nada, se dedica a hacer los edificios, los bloques que hoy conocemos, porque realmente los grandes arquitectos, lo que, como digo siempre, como los grandes artistas que son, han inventado patrones, fórmulas que después los vemos y no nos parecen novedosos, pero es porque fueron los primeros, ellos fueron. Y en el caso de Mies pasa algo parecido. Pero este señor, su mecenas, que se dedica, que es un inversor, que es un promotor se le mata en el año 59 en un accidente de avión, y entonces pues él tiene que volver, pero no. Después de eso hace la torre Seagram de Nueva York, que es un éxito total, que es donde está Desayuno con Diamantes, donde está ella, es esa torre, porque se convierte, a partir de entonces, durante 20 años copian esa torre, una torre de apartamentos con una cortina de cristal y acero, que lo hace con acero, no lo hace con aluminio. Preciosísima, y él siembra patrones, en fin, voy a ver si os cuento su vida. Me han salido como 20 folios, no sé qué va a ser de mí, ya puedo hablar deprisa porque hoy va para largo. Bueno, él tiene, como buen alemán, una obsesión, como buen alemán que nos imaginamos, que seguro que hay montones de alemanes que no son así, pero somos tan simples los de fuera. Tiene muchísima obsesión por el rigor y la técnica. Hay que tener en cuenta que Alemania en estos momentos es el país, antes de la Primera Guerra Mundial, el país más poderoso del mundo y con la mejor tecnología. Yo creo que eso le cuesta 2 guerras mundiales. Otras potencias. Y bueno, he de deciros que este señor hace, según los músicos, unos auditorios perfectos. Mies van der Rohe. Bueno, Mies van der Rohe, su característica es una persona como que persevera mucho en lo que hace. Es una persona muy cabezona, muy perfeccionista, que vivió, estuvo casado, tuvo 3 hijas, dejó a la mujer, tuvo después 2 o 3 amantes, pero no vivía nunca con ella. Vivió, su pasión fue su trabajo. Y a mí eso me parece legítimo, porque hay gente que no lo tiene tan claro y tiene a las familias todos los días solas. Este señor sabía que lo que le gustaba es lo que hacía y se dedicaba a eso. Y después vivía en apartamentos feillos y todo. Le daba igual, porque como se pasaba todo el día por ahí, es una cosa tremenda. Bueno, él es una persona muy disciplinada, con una capacidad de trabajo, pero tiene una característica muy curiosa, porque a él se le toma como diría yo, la modernidad por excelencia, de alguna forma, este estilo internacional, moderno, de racionalidad esa. Y sin embargo, él, siempre que le preguntaban algo, que decía que lo único que le había quedado por hacer, que le hubiera gustado usted hacer una catedral, porque al final hace de todo, hace villas, que dicen los italianos, hace edificios, hace apartamentos, hace universidad, campo universitario, el de Illinois, donde después da clases, etcétera, hace además allí la escuela de arquitectura y la hace la mejor de todas, ¿sabes? De todo el campus, pero hace un campus muy original y muy bonito. Ya no sé lo que estaba contando. Pues eso, que él decía de sí mismo que el tipo de arquitectura, cuando le daba la gana de hablar con algún periodista, que eran pocas veces, que el tipo de arquitectura, porque ni escribió ni daba entrevistas ni nada de nada, el tipo de arquitectura que él quería hacer estaba enraizado con la tradición, que era entre tradición y modernidad. O sea, no quería inventarse una nueva arquitectura, todo lo contrario, o sea, que quería beber en los clásicos para reinterpretarlos con la modernidad, que no es poco, ¿eh? Bueno, y bueno, todo el mundo lo ve como un súper modernísimo. Yo lo que lo veo es que inventó fórmulas, madre mía. Cuando vino a Barcelona le pregunta al rey, porque hizo como una especie del pabellón Barcelona, que es genial y lo han vuelto a hacer en el año 80 y tanto. Le pregunta al rey, ¿esto está terminado? En el año 29. Una preciosidad. Es como los cuadros de Mondrian, pero tridimensionados. Arquitectos, por favor, tenéis que ver las grabaciones del canal, que ya sabéis de dónde vienen las cosas, ¿eh? Cuando se hace arquitectura nueva, viene de arquitectura práctica, que si no, las cosas, no hay nada por generación espontánea. Bueno, es el máximo representante, ya sabéis la frase de less is more, que le hicieron chiste en Estados Unidos, que decían que less is more,
que es menos, no, él dice menos es más, traducido al castellano, y en Estados Unidos decía menos es aburrido, boring. Bueno, él no estudia arquitectura, como he dicho, su padre es un cantero que hace, ¿cómo se dice? Lápidas para los muertos. Él tiene una empresa familiar que les va bien. Él nace en Aquisgrán. Ya sabéis que Aquisgrán, a mí me suena a la paz de Aquisgrán, esas cosas que nos teníamos que aprender de pequeños. Aquisgrán está como en una esquina entre Bélgica, Holanda y Alemania. Y por eso él se pone, después cuando inventa el personaje se pone Van der, pero ni su padre ni su madre ni eran belgas ni nada de nada, eran alemanes que habían nacido pues cerca de la frontera y ya está. Pero él se cambia el nombre, en vez de poder llamarse María Michael Ludwig, Mies, porque Mies significaba así como tristón, maltrecho en alemán, pues se pone Ludwig Mies van der Rohe, el van der porque es así como más aristocrático. Bueno, todos también, Frank Lloyd también se pone el apellido de la madre. Todos se inventan personajes cuando empiezan a ser famosos, pintores, todos se cambian el apellido, se cambian los nombres. Este no es una excepción. Bueno, él es hijo de un cantero, como dije, que se llama María Ludwig Michael, es que no es Michael en inglés, en alemán es Michael Mies. Nace en Aquisgrán en 1886 y muere en Chicago en 1900. Está enterrado en Estados Unidos. Me parece que Gropius está enterrado en Alemania en 1969. Comienza a trabajar con 13 o 14 años haciendo floritura porque él está en una empresa de canteros y él quería hacer como los adornos. Él dibujaba muy bien, pues como buen escultorcillo. Y bueno, él hace como cornisas. Pero después he leído por ahí otras biografías. Me he leído más de 20 biografías que era también como aprendiz de ayudante de obras, porque ya sabéis que el concepto de los arquitectos antes, en el siglo XIX, debido a la revolución industrial, pues se tenían que poner las pilas, pero realmente los arquitectos solamente hacían las villas, entonces llevaban un maestro de obra que debía ser como el estructurista, ¿no? Algo así, un maestro de obra con mucha experiencia, pero bueno, ya después las cosas que hace este señor, los proyectos, tenía que llevar estructuristas y ingenieros y de toda la vida y por haber, pues son proyectos más, no me hagáis caso a los chistes que hago. Él, cuando es jovencito, dice que la primera experiencia que tiene con la modernidad es con una revista que se llama, a todo esto no estudia nada, no estudia ni el básico, ni el bachiller elemental que decíamos antes, ni la EGB. Tengo que leerla porque está en alemán. Die Zukunft. Eso. Pues que sale esa revista y le da el tirón de que se tiene que ir a Berlín, que es donde pasan las cosas, porque para quemarse hay que estar cerca del fuego y bueno, y se va a Berlín. Y entonces en Berlín hay fotografías que está porque él empieza a trabajar con Peter Benner, pero bueno, antes de trabajar con Peter Benner trabaja con otro. Peter Benner era el mejor, era un judío que tenía un despacho, el de la EG, el que se inventa la entidad corporativa, el que hace diseños de todos los objetos, el que tiene la fábrica de turbinas, que de alguna forma la hace Gropius después era la Faust, y que es una fábrica de hormas y es una preciosidad la nave que tiene industrial, la de las turbinas, es una maravilla, se crea también un patrón. Bueno, este señor fue artista antes que arquitecto, pues tiene en su despacho, tiene a Le Corbusier, a Mies van der Rohe y a Gropius, los cuatro, o sea, los tres mejores arquitectos del siglo XX están allí jovencitos aprendiendo. Y este señor, bueno, Le Corbusier lo pone verde, os lo dije el otro día, que se cogía demasiados proyectos, que no les pagaba demasiado, que se pasaban el día trabajando, que él pasaba mucho y le dejaba a ellos todo el trabajo. Ellos están intentando coger experiencia en cuanto puede ser independencia, porque Behrens es el mejor despacho de arquitectos que hay en Berlín en ese momento. Después le reprochan, después cuando hace una urbanización en un barrio de Berlín, como lo hace con edificios modernos que tienen como terraillo, en vez de tener a dos aguas los techos de los alemanes, pues dicen que eso parece Jerusalén, porque como han aprendido con un judío, pues ahora las cosas que construyen modernillas son así como si fueran de Marruecos, de Jerusalén. Hubieran venido a mi ciudad también, eran así antes también. Es como se llama el tejado aguas. Bueno, entonces ya se nota cuando se va a Berlín que ya tiene otra forma de posar, porque es un chiquillo de 19 años, 17, 18 años, totalmente analfabetillo, listo como un demonio, ambicioso, ni te cuento, con una capacidad de trabajo bestial y que además tiene una cosa muy difícil que pocos jóvenes tienen, porque los jóvenes siempre se están buscando. Y el otro día lo veíamos con el holandés, el arquitecto holandés, que primero fue escritor, luego fue, yo qué sé,
y hasta que se encuentra a sí mismo, ¿no? Pues desde el primer momento no tenía claro lo que quería hacer y dónde quería estar. Quería hacer edificio, quería estar en Berlín. Bueno, entonces pues llega allí con ambición de crecer y ya sabéis que Peter Berger, como he dicho antes, es el director artístico de la EG, se diseñan todos los objetos industriales, después está la Verbund, en fin, que va en esa dirección, por eso se convierten en primera potencia Alemania, porque lo que hacen es, frente al Art and Craft de Harry del siglo XIX, ellos hacen productos industriales bonitos, con buen diseño y a precios bajos, y por eso son tan competitivos. Mies van der Rohe hereda de Behrens la sobriedad. Behrens es muy austero en el diseño, porque realmente ahora se está inventando el diseño. Después Gropius va a seguir con la creación de la Bauhaus, ya lo sabéis. Y se me ve el pinganillo. Bueno, él a partir de entonces pues crea como su personaje Mies van der Rohe, ¿no? Que iba siempre muy trajeado, con trajes cruzados, hechos a medida, con su pañuelo y con un puro habano, pero en fin, todavía tenía que estar un poquito más potente, que todavía esos trajes tan perfectos y esos puros tan caros no estaban al alcance de su mano. Bueno, a mí le mueve un objetivo en su vida, como he dicho antes, que es construir todo lo que pille. Hasta le reprochan después que es un poco tibio con los nazis, porque no le apetece nada emigrar y entonces se presenta a montones de concursos y los otros por supuesto no lo eligen, y no le apetece nada hasta que le proponen en Estados Unidos el Instituto de Illinois. Y ya no puedo decir no, porque aparte es que allí no hacía nada, ya no conseguía nada, porque iba a hacer una cosa para unos judíos, resulta que los judíos la noche los cristales rotos, ya no puede hacer nada. Entonces estaba el clima tan enrarecido y tenía amenazas físicas, ya no era que no pudiera construir, que no podía construir, sino que era, no sé, individuo non grato allí para el sistema, que ya tuvo que irse, pero no le apetecía nada irse a Alemania. Y de hecho cuando va a Illinois pone de condición que él tiene que tener como su pequeña manzana, y entonces coge dos Bauhausler, que son, ahora le diré, Baumarter y no sé qué más, uno que es un urbanista, que siempre será su ayudante, y un fotógrafo, y los contratan allí, porque él dice que tenía que hablar alemán con alguien, que no podía irse a un país que no sabía el idioma, todo el día solo, y bueno, y efectivamente, y se lo pasan bomba los tres, porque se conocen de toda la vida, y han sido siempre sus ayudantes. Bueno, él ahora va a tener una amante que se llama, bueno, no quiero adelantar las cosas, que si no os cuento la amante antes de la mujer y la hija. Bueno, pero nada, es un canallita con las mujeres, mucho cuidado. Y además la fagocita, porque ella es una artista de muchísimo, que además ella es más refinada, de familia más, y entonces lo refina, que es más cateto, por decirlo de alguna forma, listo, ambicioso, pero en un principio era más sencillo de gustos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora lo contaré. Siempre se le reprocha, como he dicho, que es un poquito tibio con los nazis, pero la verdad es que la mayoría de artistas solemos ser oportunistas, porque no os creáis lo contrario, no es un arquitecto, es que un pintor o lo que sea, todo el mundo necesita mecenas, porque como dicen los catalanes, qui no té fadrinos batecha, que no tiene padrino no se bautiza. Entonces claro, todo el mundo va como loco detrás de quien pueda ser tu mecenas. Si son nazis, como si son... Y de hecho él está en todas las vanguardias y publica revistas, y ahora lo veréis. Lo que pasa es que eso también le cuesta es que le echen mal ojo los nazis, los nacionalsocialistas. Bueno, él de hecho abandona a su mujer con 3 hijas, y de hecho él los últimos 20 años está con una artritis horrorosa, artritis reumatoide, y va en silla de ruedas, pero no creéis que deja de trabajar. Los japoneses y los alemanes les da igual cáncer, recontra cáncer, artritis, silla de ruedas. Va con la silla de ruedas a 2 sitios, planea, planifica, dirige, se va a las obras con la silla de ruedas, se va a Berlín con la silla de ruedas, que está que no se puede ni mover. Y ahí está, pegando el callo hasta el último momento. Y de hecho, el último proyecto que tiene en Berlín, que es un museo de arte prusiano, que es una preciosidad, porque no tiene casi columna y tiene una cubierta de acero preciosa, vaya a supervisarlo con silla de ruedas, desde la otra punta del continente. Atención, del otro continente, que estamos hablando de los años 60, que tampoco los vuelos había, pero tampoco era para echar cohetes como ahora. Bueno, ahora ya no hay tanto. ¿Qué puedo contar? Que a pesar de no tener estudios, él se va juntando con gente, le atrae estar, él quiere subir socialmente, intelectualmente. Él, ahora os contaré que conoce a un filósofo, y entonces el filósofo le dice que los cambios, para que él tener un cambio en la arquitectura, primero tiene que cambiar él desde dentro, y para eso necesita leer mucho. Necesita leer todos los días, y se lo toma a sangre y fuego
como una obligación. A partir de entonces leerá todos los días. Y bueno, y que sí, ya sé quién es. Estaba buscando el nombre porque son nombres alemanes. Mirar, que estos nombres no se pueden memorizar. Alois Riel. Alois Riel es el primer cliente que tiene, la primera casa que hace. Y entonces se hace íntimo amigo de él. Era un señor mudo, nuestro Mies van der Rohe, pero Alois Riel detecta que tiene buena intuición, que tiene buen ojo para arquitectura, pero que le falta un poquito, no sé, de rodaje intelectual. Y Alois Riel es un neocantiano y que buen lector de Nietzsche. Entonces le construye para él una casa que le llaman ellos el pequeño claustro, que no sé cómo se dice en alemán. Él tiene 20 años cuando hace esta casa. Y entonces lo ve jovencito y entonces le dice que se venga a las tertulias. Entonces las tertulias que tiene este filósofo, es que no sé cómo se llaman. La casa se la hace en Potsdam, afuera de Berlín, y le transmite una idea, que las transformaciones del individuo como requisito tiene que tener tiene que ser la transformación del individuo para transformar la sociedad, o sea, que se tiene que transformar a partir de la... Pero es que estoy buscando ¿cómo se llama? El nombre en alemán. Él le construye un proyecto, una casita no ni siquiera cara, ni un palacete para este señor, y se la hace como un traje a medida. Y es en alemán el pequeño claustro, porque están ahí enclaustrados todos hablando y discutiendo. Y allí va lo más granado de Berlín en ese momento, va a esas tertulias. Y él tiene 20 años y entonces aprende muchísimo de esas tertulias. Además, él después lo cuenta. No sé. Pues no sé cómo se llama. Klausterlitz, le llaman a la casita Klausterlitz, que es y allí hacen tertulias con bastante frecuencia los mejores escritores, pintores, la vanguardia, etc. Y él, a pesar de que después este señor ya vive en otros sitios, siempre que hay grupos vanguardistas, intenta estar ahí para oír, para saber qué es lo que están haciendo, cuál es la sensibilidad, cuáles son los proyectos, aunque él no sea vanguardista, porque todo eso se impregna de eso y lo lleva a la arquitectura. Bueno, este joven llegado de Aquisgrán se dota con prisa de refinamiento porque sabe que lo necesita para medrar, para poder venderse, porque a fin de cuentas que te elija algún cliente tienes que seducir, eso lo sabemos todos. Entonces, en esas improvisadas reuniones de las tertulias que he contado, pues absorbe como una esponja. Bueno, he de deciros que primero ha trabajado con Bruno Paul, pero Bruno Paul es crítico con el barroquismo de la Alemania guillermina, por decirlo de alguna forma, y hace una arquitectura clásica pero depurada. Y entonces la influencia de este señor, de este arquitecto con el que ha trabajado, se ve en el pequeño claustro que hace para el filósofo. Y se nota muchísimo porque es jovencito, ha trabajado con este arquitecto, y entonces, pero él quiere trabajar con Peter Behrens, que es el mejor despacho de arquitectos de ese momento de Berlín. De hecho, Le Corbusier viene de Suiza porque tiene bastante prestigio. Y entonces trabaja. Entonces, lo que pasa con Gropius y él es que son como que comparten asiento en el despacho de Peter Behrens. Y bueno, siempre van a ser un poquito rivales. Y de hecho, Gropius también se exilia a Estados Unidos, pero se tienen todos que ir a América. Unos se van a... Meyer se va, ahora lo contaré, a Rusia. Marcel Breuer se va a Inglaterra. Hay otro que se va, así, Bojolinage se va en un inicio, se va a Holanda, salen de Alemania todos, y no le apetecía ninguno. Bueno, Behrens se da cuenta que este Mies van der Rohe está contaminándolo también con sus ideas, porque Mies van der Rohe vive por y para trabajar. Y en un momento dado tiene un encargo dentro de la oficina. Mies van der Rohe entra allí al despacho como delineante, pero al final acaba haciendo proyectos de arquitecto. Y bueno, él se ha impregnado de la, ¿cómo se llama? De las tertulias, como he dicho. Él y Gropius tienen una cierta rivalidad. Gropius, la oficina, digamos, se bifurca, tiene muchos encargos y entonces, a tapármelo, se me ve, tiene, digamos, los encargos más, como diría yo, naves industriales y cosas así para la industria, le lleva Gropius, que después de eso
De hecho, la sala de turbinas de la EG prácticamente Gropius el que más o menos la lleva. Y después de eso, como se dan cuenta que esa sala de turbinas es preciosa, cuando él se independiza, le encargan la Faust, que es una fábrica de hormas de zapatos, y después, que es precioso lo que hace Gropius. Después Gropius también hará la Bauhaus de Dessau, la segunda Bauhaus, porque la primera está en Weimar, la segunda en Dessau y la tercera y última está en Berlín, que ahí estuvieron solamente 3 años. Y es preciosa también. Están como formándose, están como organizando sus mentes para ver qué discurso quieren desarrollar también con las corrientes que hay en ese momento. Entonces, Gropius y tal mantienen la educación y Mies, pero Mies se dedica a temas más artísticos, a las villas, etcétera, etcétera. Y, o sea, Mies desprecia un poco en su foro interno a Gropius porque lo ve. Gropius es un niño de buena familia casi aristocrática, el tío tiene una empresa de esta, una editorial importante, el abuelo es arquitecto, el padre también, y de berlinés, o sea, muy, muy cosmopolita, y el otro un poquito desdeña a Mies porque lo ve un provinciano con poca formación, muy clásico, y o sea, como que son rivales. Pero son educados y en todo momento mantienen, y de hecho después cuando tienen exposiciones o tienen tal, se llaman mutuamente para hacer cosas como compañeros, porque son de edades muy parecidas y de hecho mueren con diferencia. Gropius muere 1 semana o 2 semanas antes, o sea, mueren con muy poco tiempo, son de las mismas fechas, etcétera, y tienen trayectorias parecidas. Bueno, Gropius cuando va a Estados Unidos es decano de la escuela de arquitectura y eso le da muchísima rabia a Mies van der Rohe porque quería ser él, pero bueno, él también es decano de arquitectura en el Instituto de Illinois, o sea, pero él quería Harvard y entonces él dice que él es mejor arquitecto, pero el otro es mejor docente. Cuando fueron profesores, la época que lleva Gropius, ¿cómo se llama? La Bauhaus es muchísimo mejor que la época que lo lleva Mies, o sea, nadie es todo. Este tenía buen ojo para la arquitectura, para los proyectos, el otro era buen arquitecto, pero era menos buen arquitecto, pero era mejor pedagogo y mejor gestor, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿qué puedo decir más? Bueno, que en un momento dado tiene que hacer el monumento a Bismarck, que no se llega a hacer, pero hace un grandísimo esfuerzo, jovencito, y después le influye, porque sabéis que a los arquitectos les pasa muchas veces que sus proyectos no llegan, pero nunca es trabajo tirado, porque esas cosas muchas veces se reaprovechan para hacer otros proyectos. Y bueno, pero ese trabajo de Bismarck lo influye mucho, tiene que hacer una arquitectura más progresista, y él siempre, además lo dice, le influye mucho, hay un holandés que no me acuerdo cómo se llama, pero también la arquitectura de Schinkel, la obra de Schinkel, que las cosas que hace, lo dice, ¿eh? Incluso el último proyecto que hace en su vida tiene un poquillo de guiño también con Schinkel. Por supuesto, le ha desarrollado un discurso propio gigantesco en el cual ha tomado cosas de Steele, de los constructivistas, bueno, pero ha hecho un discurso propio, ojo, no se puede decir, pero él siempre insiste en Schinkel. Pero él dice que quiere hacer una arquitectura moderna, pero enraizada con la convención. Y la oportunidad le llega con otro proyecto de casa que son los Kronen-Müller, que son una familia holandesa que son riquísimos, pero la señora es para ser un palacete, son muy ricos y además coleccionistas de arte, porque el coleccionar arte es algo que te prestigia y en aquella época era bastante común. Entonces los Kronen-Müller, la señora está indecisa y le dice a nuestro Mies van der Rohe, porque Mies van der Rohe está trabajando en el despacho de Behrens, que las cosas que manda Behrens, que no le gusta, pero sin embargo las observaciones que hace de la casa que se quiere construir al chico de 20 años, que le gustan muchísimo, que por qué no se deja el despacho y hace su villa, que es una villa gigantesca, el proyecto que tiene, él ha hecho una acuarela y después le hace una maqueta, le pone unas telas y tal, una maqueta y la lleva al sitio para que vean cómo puede quedar. Entonces dice que se deja el despacho. Y Behrens está, que se da cuenta, porque los Kronen-Müller viven en Holanda. Holanda está cerca de Alemania, pero tampoco está todo el día yendo y viniendo. Y entonces se da cuenta que le van a saltar aquí el amigo jovencito, que se va a quedar con la villa. Y así lo hace. En 1912 coge y se deja el despacho de Behrens, se instala por su cuenta,
de Peter Behrens, estará por su cuenta. Después coincidirán en trabajo con el maestro y siempre estará muy agradecido porque Peter Behrens era un fantástico arquitecto y le influyó muchísimo la sobriedad y además el diseño y tal. Era muy cuidadoso, todos los productos de AEG los diseña y la entidad corporativa. Y bueno, pues que se deja el despacho y se va a diseñar la casa de esta señora como un traje a medida, que es maravilloso. Pero resulta que la señora sigue indecisa, sigue muy indecisa y al final de haberle hecho salir del despacho y de que se dedicara solamente a su villa, pues nada, le da el proyecto a Berlage, que es el que os decía antes, que a él también le gusta muchísimo Berlage, pero tampoco la hace Berlage, la hace Van den Velde, que Van den Velde es un belga que después, porque no había tantos arquitectos buenos que hagan cosas interesantes. Van den Velde va a trabajar, va a hacer como una escuela de arte, que luego será la Bauhaus, pero con la Primera Guerra Mundial, como es belga, pues se tiene que ir de allí. Y Van den Velde también hace el teatro, que es muy bonito, trabaja en Alemania, pues tampoco pasa nada, mucha gente trabaja en países que no son los suyos. El teatro que se hace para la Verbum en 1914, que se construye y lo construye Van den Velde, o sea, que eran como había ahí como un pozo de arquitectos, que eran unos cuantos, que eran casi todos los que se llevaban el gato al agua, o sea, unos hacían unas cosas, otros hacían otras, unos más mayores y tal, pero más o menos eran los mismos. Al final lo hace Van den Velde a la señora Kronemüller, la señora indecisa, pero al independizarse ya no puede volver, con lo cual ya se dedica a hacer cosas, a buscar proyectos para él. Estos arquitectos que he dicho, son el meollo de la renovación en Europa. Y el proyecto importante, este proyecto de los Kronemüller es un proyecto que él no lo pierde porque se ha roto los cascos. Y entonces es como una especie de clasicismo despojado de adorno. Y después, en un momento dado, Gropius organiza algo y lo llama a él para decirle que por favor que traiga algún proyecto, porque va a ser como una exposición de lo que se está haciendo ahora mismo, de la modernidad, de la vanguardia, de lo que está haciendo ahora mismo la arquitectura, porque se lo encargan a él. Y entonces él aparece con el proyecto de esta familia holandesa que acabo de, no me acuerdo cómo se llama, Kronemüller o algo así. Y entonces le dice a Gropius, pero oye, ¿esto qué es? Esto es más antiguo que yo lo que quiero una cosa, por favor, mucho más moderna, muchísimo más en sintonía con ahora mismo lo que hay por la calle, lo que está ocurriendo. Quiero decir que él va mudando con el tiempo, como Gropius también, hasta derivar en el acero, el cristal, el hormigón armado, etcétera, etcétera. Y bueno, los buenos materiales, porque utiliza piedras de ónice, travertino, bueno, sus proyectos son todos espectaculares de maravillosos. Si no, el pabellón de Barcelona, que lo han vuelto a rehacer, que se rompieron los cascos, necesitaron dinero y para encontrar los materiales, el ónice, tuvieron que irse a una mina ¿cómo se llama? En Argelia, una mina que estaba cerrada, clausurada, porque un muro de ónice, el ónix es una piedra semipreciosa que se utiliza para colgante y tal, entonces claro, vale carísima, un muro de eso puede costar como un edificio antes de viviendas sociales, una cosa así. Entonces reproducirla tal cual en Barcelona, que lo hicieron con ayuda de los empresarios, 12 empresarios pusieron 10 millones de pesetas cada uno, o 12 millones, lo estaba oyendo de Fernández Galeana. Y después intentaron con fotografías y tal, pero al excavar se encontraron con los cimientos, con lo cual se facilitó muchísimo las cosas, porque el MoMA le facilitó, que tiene documentos suyos de Mies van der Rohe, le facilitó, ¿cómo se dice?, los planos. Entonces, al encontrarse los cimientos y tener los planos y las fotografías, pues los reconstruyeron tal cual, pero dice Fernández Galeano, lo llevaron 3 arquitectos, uno de ellos ha fallecido ya, que conseguí los mismos materiales que tenía el original, que fue costoso económicamente y costoso, por decir, como si fuera una historia de Indiana Jones en Argelia, perdido en los montes Atlas, para conseguir un muro de ónice gigantesco, hacerlo tal cual. Y hay un lugar de peregrinación, de visita, de turístico, que espero ir alguna vez, porque ya me han creado las ganas. Bueno, he de deciros también que en esta época hay una fascinación. Gropius se está dedicando a hacer como naves industriales, pero naves industriales con firma, o sea, naves industriales maravillosas, como la que hace para la Faugus, etc. Entonces, claro, Gropius está en América y ha visto ¿cómo se llama?, la fábrica que tiene Ford, que está hecha por CAM. Y entonces hay como una especie de vínculo entre América, él se trae ideas de América, pero a su vez los alemanes, los berlineses exportan ideas de América, porque claro, las naves industriales que ha hecho su maestro, Peter Behrens,
como la que hace la sala del Turbine y todo eso, como he dicho, de la AEG, es una maravilla y bebe del mundo clásico de Grecia y Roma, y los que tienen el americano, pues es un churro de mal gusto, aunque muy funcional para fabricar los coches y tal. Entonces, como que se intercambian ideas entre uno y otro. Eso es fantástico porque eso es progreso. Bueno, él fusiona ideas de Albert Kahn con las de su maestro, que es Peter Behrens. Albert Kahn lo ve muy tosco y lo que se hace en Alemania es muchísimo más refinado, lo que se ha hecho en la EG de Peter Behrens. Y entonces él después hace la Faust, que es una maravilla también, que es lo que yo he dicho, la fábrica de la horma de zapatos, en la que el vidrio y el metal son protagonistas. O sea, por primera vez entra la luz, en fin. Después lo hace Mies van der Rohe, también lo va a hacer en el campus de Illinois. No sé cómo se llama, International, ¿cómo se llama? Bueno, el campus de Illinois, que es la universidad de allí, que se dedica mucho a los temas de metal y tal, por la industria que tiene alrededor, ¿no? Y, ¿qué puedo deciros más? Realmente la exposición que se hace de la Werbung en 1914, pocos días antes de que empiece la guerra, es donde empieza a gestarse lo que va a ser la nueva arquitectura en Alemania. Y como he dicho antes, pues Gropius y Mies van der Rohe, no sé, siempre van a ser como competencia, porque unas veces he elegido uno, otras veces he elegido otro, pero vamos, están también los avatares políticos y las situaciones pues también negativas, también les repercute igual a los dos. Y bueno, como he dicho antes, pues uno lo ve como un poco cateto y el otro que no sabe dibujar. Pero bueno, ¿qué puedo deciros más? Mies tiene fascinación, como he dicho antes, por Schinkel y por Verlage. Mi mamá lo dice, incluso después cuando ya es famoso y tiene un discurso propio, es que no me acordaba del apellido Verlage. Y que bueno, que hay un polo de retroalimentación, como he dicho, entre Chicago y Berlín, y que Mies recuerda siempre una exposición que hace Frank Lloyd en Berlín en esta época, porque dice que cambia su forma de ver la arquitectura totalmente. Antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, hace Frank Lloyd, que era un culo mal asiento, hace una visita a Berlín y hace una exposición de las cosas, de los proyectos que está llevando, y entonces cambia totalmente la visión de la arquitectura europea. Es como un revulsivo y a partir de entonces es algo totalmente distinto. De hecho, Mies, cuando va a América, que ya emigra allí para quedarse, lo primero que hace es ir a visitar la casa que vive en el campo de Frank Lloyd Wright. Y Frank Lloyd Wright, que tenía un carácter muy especial, porque cuando fue Gropius no lo recibió y cuando fue Le Corbusier lo maltrató. Sin embargo, a este lo ve como una especie de discípulo, porque él hace cosas que ha hecho él también. O sea, retoma discursos de diferentes arquitectos. Mies comienza a cortejar en 1912 a la que va a ser su mujer, que se llama Ada Brun. Ada Brun es culta, rica, y está comprometida con un historiador de arte que es muy famoso y luego sería más famoso todavía, que se llama Wolfric, y lo deja por, no sé, un saco papas, porque nuestro Mies van der Rohe guapo no era, pero debía ser inteligente para que esta mujer dejara al novio con el que se iba a casar. Estaba comprometida, y tiene 3 hijas seguidas. Las 3 hijas seguidas las tiene porque cuando empieza la guerra, pues entre permiso y permiso, pues se queda embarazada y tiene 3 o 4 años de guerra, pues tiene 3 hijas, y después el otro vive la guerra en Rumanía y cuando vuelve ya no quiere ni mujer ni hija, porque os dije el otro día que cuando vuelven de la guerra ya no vuelven igual, o bien por los traumas, porque han visto cosas muy desagradables. El caso que él se va en infantería y cuando vuelve ya no quiere esposa, ni quiere hijos, ni quiere nada y se divorcia. Yo lo puedo entender, de alguna forma no lo justifico, pero lo puedo entender, que la gente cuando vive situaciones dramáticas, y una guerra de estas tenía que serlo, cuando vuelven ya son otras personas totalmente distintas. Los padres de ella mantienen a ella y a las 3 niñas en el periodo de la guerra, porque él está en enfrente, él está en Rumanía. Y en el 1918 vuelve de Rumanía. Él ha sido condecorado, como le pasa también a Gropius. Eran trabajadores hasta en la guerra, y quiere dedicarse a su profesión de lleno. Y es deciros que para los alemanes la guerra ha sido un trauma horroroso, y bueno, miran todo al pasado, ¿no? Porque ellos son la primera potencia y son los que han perdido, entonces no se explican qué es lo que ha pasado, y después encima
encima de eso los aliados lo que hacen es que le meten el Tratado de Versalles, que los machacan, con lo cual todavía estropeamos más las cosas de la República de Weimar. Él en 1921 se divorcia y cambia de identidad, se cambia hasta el nombre. Ahora crea como el personaje. Él se llama María Ludwig Michel Mies. Mies es un apellido que es como tristón o no sé qué, y pasa a ser Ludwig Mies van der Rohe. Se pone el apellido de la madre también. Se pone el van der, que él no es ni holandés ni nada de nada, pero es así como más aristocrático y más fino. Y entonces crea como el personaje, como he dicho antes. Y es deciros que empieza a hacer como manifiestos, no tiene trabajo de momento, y entonces él, cuando no tiene trabajo, se ponía a hacer proyectos que después los lleva a la práctica más adelante. Y tiene periodos, en la época del nacionalsocialismo, tiene 10 años que no trabaja en nada y se tiene que dedicar a dar clase como sea para poder sobrevivir. Y hace 5 proyectos que después, de alguna manera, los lleva en el futuro. Es como que repiensa las cosas y cuando le sale algo ya tiene cosas pensadas. Y no deja como de trabajar. Eso yo le veo un mérito tremendo, porque las circunstancias políticas que hay en Alemania ahora con la República de Weimar, que no hay trabajo, hay una hiperinflación y tal, no es fácil para ningún joven que está empezando una carrera que depende de las inversiones. Si no hay inversión, no hay trabajo, pues difícilmente. Además, los arquitectos, la profesión de arquitecto es muy sensible a los vaivenes económicos. En el momento que se inhibe las inversiones, los primeros que no hay son construcciones, son los arquitectos los que no trabajan. Por eso casi todos suelen guardar edificios de promoción y cosas así para las vacas flacas, que siempre las hay, porque ya sabéis que en la economía pues hay épocas de crisis que son realmente, más que llamarse de crisis, debería ser de cambiar de estrategia de crecimiento, ¿no? Pero que acaba quedándose gente sin trabajo, etcétera, etcétera. Y ellos son los primeros. Bueno, y bueno, hace una casa de hormigón donde hace una maqueta. Hacía también como de barro. Al regresar de la guerra, defiende una arquitectura que se ha quedado la frase de piel y hueso. Y hace 5 proyectos que por supuesto nunca llega a hacer, pero son 5 proyectos magnos. Uno de ellos hace como un carboncillo. Claro, allí no había ordenadores ni había nada. Y entonces, para hacerlo a escala, hace un dibujo gigante a carboncillo en la calle Friedrichstraße. Y entonces después, cuando hacen en el MoMA su retrospectiva, aparece ese carboncillo gigantesco, y que todo el mundo que conoce un poco la trayectoria de este señor dice que, bueno, que nada más que ver ese carboncillo gigantesco que hace en una época que está en el paro, para no dejar de estar pensando y de estar planificando cosas, es un edificio gigante en la Friedrichstraße, que nunca se lleva a hacer, pero es un edificio de acero y vidrio y hormigón armado. Es una preciosidad, una pasada. Y una Friedrichstraße de Berlín. Después, con el tiempo, también tiene Alexanderplatz, que tampoco llega a esa plaza tan famosa. Yo que leí el libro Berlín Alexanderplatz. Después le pide a su ayudante Ruenberg que tire todas las cosas que tiene, que son neoclásicas, porque ha venido de la guerra totalmente para entregarse a su profesión y ya ha cambiado la mentalidad, ya es menos clásico, mucho más culto. Y él quiere, como le pasaba también un poco a Frank Lloyd Wright, meter la naturaleza en su edificio. Y entonces lo hace con vidrio, lo que llaman después en Estados Unidos curtain glass o algo así, cortina de cristal o algo así. Y él está como, lo hace después en viviendas como la Tungerstadt en Brno, creo que es Checoslovaquia, o como después lo hace en las Torres de Chicago, que ahora os contaré, como no me dé prisa, y donde se vive con más intensidad lo que ocurre fuera. En estos años frecuenta mucho los círculos de vanguardia, e incluso él financia revistas donde publica los proyectos que tiene y que después le copian. Gropius le copia uno de ellos, porque a los vanguardistas les choca mucho que él vaya a las reuniones, porque va con el traje chaqueta cruzado, que no los vanguardistas todos modernos, con los pelos largos, como pasan siempre los artistas, ¿no? Y lo ven como, ¿qué hace aquí? Pero él muy atento, porque es inteligente, él sabe que llevan algo entre manos de cambiar la orientación, las nuevas vías del arte, y eso le interesa como artista. A fin de cuentas es un artista, y entonces él quiere empaparse de nuevas vías, de nuevas ideas. Entonces él participa, por ejemplo, es una figura clave, y está en la fotografía,
en los temas de Dada, participa, y la revista, y lo que pasa es que él es una persona muy pragmática. Yo me atrevería a decir, porque han dicho que no era ético, yo creo que sí, lo que pasa es que es una persona muy pragmática y muy individualista, y cultiva la amistad en todos estos círculos de vanguardia, como no hay trabajo, pues por lo menos aprende cosas, así este calvinismo que del norte de Europa, nada de perder el tiempo. No hay proyectos que hacer, pues bueno, vamos a ver lo que hacen los artistas, a ver si aprendo algo nuevo. Bueno, y todo eso se traduce en dibujos que le hacen muy buen dibujante y que cambia la arquitectura totalmente de sus proyectos en el futuro. Y como lo había hecho tiempo antes con sus casas, Frank Lloyd Wright, que es 20 años mayor que él, que ya he dicho antes que cuando va a Estados Unidos lo primero que hace es ir a visitarlo. Cambia la arquitectura 20 años antes con sus casas, las casas de la pradera, etcétera, etcétera. Él quiere hacer rascacielos de vidrio en Friedrichstraße y hace un montaje, como he dicho, que lo hace con un ángulo abusado porque tiene la influencia del expresionismo ahora mismo, que es lo que hay en Alemania. En Alemania en estos momentos se quieren como construir catedrales de cristales, hay como una sublimación porque los alemanes están buscando su ser, porque han sido humillados, y entonces hay como un salto adelante, hay como un escapismo. Luego, bueno, pues ese carboncillo luego está en el MoMA cuando se hace lo de la exposición de 100 años de su nacimiento, etc. Y el proyecto del edificio se hace a manopla, ahí no había... otro proyecto de rascacielos, hace 5 proyectos cuando no está sin trabajo, aquí de queda separado o nada. Y después hace otro proyecto que es todo lo contrario. Uno son como ángulo agudo y el otro es como todo redondito, pero también con vidrio, etcétera. Porque él piensa que las nuevas ciudades alemanas tienen que ser así. Después en 1919 se funda la Bauhaus y entonces el emblema de la Bauhaus lo hace Fenninger, que también son como catedrales de vidrio, son edificios de vidrio, están retrotrayéndose al mundo gótico tan alemán. Es un grabado de Fenninger. Después cambia totalmente el logo de lo que, porque es donde Walter Gropius hace su manifiesto en este grabado, que es como una casa en los Alpes, que son cristalinas y por supuesto expresionista, es una xilografía. Y después también en esta época está, como os conté, la torre Einstein, porque él es muy amigo de Mendelssohn, porque hay una voluntad de buscar una nueva vía donde transitar del ser alemán. Hay una revista expresionista que se llama, la de Bruno Taut, que la dije el otro día, que está en esta fecha, que se llama Frühling, que es como amanecer o un día alegre, no sé cómo se traduce, y en donde se exponen los anhelos del arquitecto y de otros arquitectos de una Alemania futuro, una Alemania mujer que tienen que construir entre todos, que tiene que ser un lugar de luz, optimista, etcétera. Y entonces todo lo que hay son ciudades de vidrio en los Alpes, ya sabéis que hay mucha tradición del vidrio aquí, y en realidad también los checos, todas estas zonas son muy, muy de vidrio. Pero tened en cuenta que ahora mismo está ocurriendo el Tratado de Versalles y hay una humillación tremenda y les ponen unas cláusulas económicas leoninas, que es lo que os dije el otro día, que facilita el nacimiento del fascismo. Y más valdría que se hubieran estado quietos. Y entonces, bueno, Mies también financia una serie de revistas como la revista G, donde publica los artículos. Los artículos, digo yo, los proyectos que os acabo de contar. 5 proyectos que hay, se los publica en su propia revista. Autopromoción. Eso sí que es súper moderno. Y después tiene 3 proyectos teóricos que lo hacen dibujos gigantescos y un dibujo de oficinas. Todos estos son proyectos que está haciendo ahora mismo que no tienen nada que hacer. Y donde lo muestran en el primer número de G y después en el segundo. Muy bonita la revista, y son todos de una grandísima sobriedad, las ventanas apaisadas, todo como con mucha contención. Y le llama, lo titula el material para las formas elementales. Mira, hay un problema, y es que él construye mucho con ladrillo, y entonces los modernos no querían construir con ladrillo porque eso lo veían como carca, porque como es gótico, que ininterrumpidamente se ha construido con ladrillo desde el gótico hasta nuestros días, pues como que no quieren usarlo. Y él dice, pero bueno, ¿por qué no puedo usar el ladrillo, el clinker de diferentes tonalidades? Porque además tienen climas muy duros y el ladrillo tiene un mantenimiento fantástico. Bueno, y él hace el quinto proyecto que hace, el de la casa de ladrillo, que es que la planta es deslumbrante y que bueno, que es una arquitectura moderna, y que de alguna forma él mira mucho a Frank Lloyd Wright porque es el primero que ha abierto también una vena. Ahora el plano de este edificio ha roto, ¿cómo diría yo?
Los esquemas, los espacios fluyen entre ellos y las paredes se prolongan, algo que proviene de Wright. Por eso Wright cuando va a Estados Unidos y lo visita, lo recibe y lo abraza. Después se pelean con el tiempo. Pero Wright también, cuando está recién llegado a Estados Unidos, le proporciona gente de Boston, gente de Nueva York para que vaya haciendo proyectos. Le presenta gente y lo recomiendan, ¿eh? Esto pasado, esto que os estoy contando realmente es como una especie de tridimensión que también pasa en el pabellón de Barcelona del neoplasticismo holandés de Steel, que os he dicho que pasa como de la pintura, lo trasciende a Oldenburg, no me acuerdo cómo se llama, Oldenburg, lo trascienden a la arquitectura, yo qué sé, Doesburg, que después, y entonces hay como un mestizaje entre lo que hace Doesburg, que es lo que ha hecho Pierre Mondrian en la pintura en Holanda, que él Doesburg lo ha pasado a la arquitectura y él ha tomado eso, ha tomado Frank Lloyd Wright y también toma los prouds de Lissitzky, de los constructivistas, y entonces como un mestizaje hace un discurso propio a través de cosas que toma de uno y otro. Entonces ya este señor ya no es tradicionalista, es de lo más moderno y de lo más atrevido y se alimenta ahora mismo de las artes prácticas, por eso va a todas las reuniones que hay de vanguardia para cambiar la arquitectura. El movimiento neoplástico holandés de Steel, de hecho, valora tanto a Mies por las cosas que está haciendo, que ellos hacen una exposición donde solamente hay holandeses y el único extranjero que hay es Mies van der Rohe porque lo consideran uno de los suyos. Mies van der Rohe tiene su propia agenda y él es de nadie, porque él es muy, muy particular, no quiere ni pareja, ni quiere nada, quiere su trabajo y punto. Y en ese momento él está también en un grupo progresista de izquierda que se llama November, y ahora os contaré, hace un proyecto. En este momento Gropius dirige la Bauhaus y él tiene una lámpara de Rigel, y después cuando crea la sede de la Bauhaus en Dessau utiliza un poco el proyecto para la organización de turbinas que ya ha hecho Mies van der Rohe y que ha puesto en su revista. Esta obra ¿cómo se llama?, de Walter Gropius es maravillosa, pero bebe mucho en el proyecto nuevo que tiene Mies en este momento. Este edificio pasa totalmente a la historia. Y mientras que Gropius hace la Bauhaus, Mies, sin embargo, empieza como una carrera totalmente independiente y hace villas para la gente rica, pero también hace viviendas sociales para la gente más modesta. Lo hace a la vez, ¿eh? Él trabaja para magnates adinerados, pero tiene un cierto vínculo con la izquierda en este momento, solamente en este momento, y hace proyectos para viviendas sociales con otros arquitectos que apenas cobran. Es muy interesante comparar esa Bauhaus de arquitectura blanca, que trae sus ideas de los paquebotes, como de las casas náuticas, con la casa Wolf de Mies. Esta casa empieza a ser el primer proyecto que tiene, la casa Wolf, tras la guerra, y bueno, está contentísimo. Tiene una planta muy particular, articulada con ladrillo. Él dice que el ladrillo no tiene por qué dejar de trabajar con ladrillo, aunque los más modernos piensen que eso es una cosa antigua y pasada de moda. Y bueno, donde tiene influencia de los neoconstructivistas y bueno, que él piensa que el ladrillo es una tradición y piensa que el ladrillo no tiene por qué estar prohibido. Y entonces, pero esta casa Wolf, lo que le ocurre es que la Segunda Guerra Mundial es muy dañada por las bombas y después se tiene que echar abajo, pero mientras que se mantiene de pie, yo lo he visto en fotografías muy bonitas, porque además parece la nave, está totalmente integrada con los bancales de piedra, al ser ladrillo, lo pone de la misma tonalidad de la piedra donde está, y entonces parece una misma cosa, está totalmente integrada en el ambiente. Y es tan bonita que se convierte en el atractivo de la zona. Cuando viene algún turista le dicen, vaya a ver esa casa que es muy, muy bonita. Para mí siempre va a ser una obsesión el que sus viviendas estén integradas en el contexto. Y después, esta casa también es el origen, él ya se ha divorciado y todo, entonces él conoce a Lily Wright y va a ser su amante, pero no solamente su amante, sino una persona que trabaje con él. Entonces Lily Wright se dedica a los tejidos, a la seda, diseñadora de tejido, además muy buena, muy refinada, muy culta, muy de buena familia, y le va a dar, pero él la fagocita un poco, le chupa la sangre. Y después cuando se va de América pasa de ella, que ella, gracias a ella, porque Mies hace unos proyectos bonitos, pero un poco fríos, porque tanto menos es más, y ella siempre le da el toque, a lo mejor como pasó en Barcelona, con una cortina
cortina de terciopelo negro donde se insinúan los colores de la bandera alemana, pero se insinúan con mucha sutilidad, y es ella la que da el toque femenino de una escultura preciosa, en fin. Ella es amante, compañera, él se porta mal, ¿eh? Hay que ver aquí las cosas que cuenta. Hasta que migran a América realmente, y además ella lo refina, que es un cacho cateto, ¿eh? El cebolleto, es listo y va a ver, de verdad. Ella es diseñadora de interiores y ella también le presenta, porque este proyecto lo hace gracias, ella aquí le conoce a ella, porque ella ahora va a amueblar el proyecto, pero después ella le va a presentar magnates de la seda, magnates de temas textiles con quien ella trabaja, y le va a decir que es un buen arquitecto que está empezando, y ya os digo que él se porta regular con ella. Y además la historia como que no le ha dado importancia a ella. Yo pienso que es de muchísima importancia para la formación de Mies, para los diseños de sillas, los diseños de muebles y tal, porque ella va a cambiar la forma de mirar de Mies, que es un hombre pragmático, conservador, y nunca tiene convicciones ¿cómo se dice?, ideológica, aunque en estos momentos se deja arrastrar un poquito por el November Group, que no sé cómo se dice en alemán, porque está escrito igual que en inglés, y porque bueno, le piden por favor que haga bajito de presupuesto un homenaje, o sea, ¿cómo se dice?, una escultura, que no es una escultura, es como un homenaje arquitectónico a la muerte de Rosa Luxemburgo y su compañero, que nunca me acuerdo cómo se llama, que bueno, que ha habido una sublevación, que luego los matan y tal, y entonces pues tiene que ponerle una hoz y un martillo, y entonces es como un homenaje que le hace el Partido Comunista, que está dentro de ese grupo, pero que no solamente son comunistas, son más cosas, y entonces lo hace en 1919, y entonces lo hace con un clinker muy tosco. Un clinker es un tipo de ladrillo, hay diferentes tipos de ladrillo, amoratado, rojizo, etcétera, que se macla, pero lo sustancial es lo que propone, que es al mismo tiempo una tribuna donde se dan una serie de discursos, y el muro que simboliza donde son fusilados. Es muy sobrio lo que hace, muy contenido, como buen alemán. Bueno, pero él mantiene su distancia con este grupo, o sea, va con ellos, pues ve, porque tienen también, a nivel vanguardístico, también va un grupo de gente, y ahora hace la Casa Lange. La Casa Lange hace dos casas que son de ladrillos, para que los presenta Lily Wright, que es su compañera, y son dos, ¿cómo se dice?, dos magnates de temas textiles, de seda, importadores, etcétera. Entonces hace dos casas que son muy parecidas, muy sobrias, pero muy bonitas, y lo hace son excepcionales. Las casas son también de ladrillo, que si se ven por fuera no tienen nada de particular, pero sin embargo tienen unos terminados excepcionales, refinadísimos, tienen, en fin, si me pongo a hablar no terminaré nunca. Y dos encargos que le vienen a través de Lily Wright, porque son dos gerentes de productos de seda. Ella les procura mucha gente, ella es muchísimo más refinada que él. Y en 1927, cuando la Verbund, que dicen ellos, quiere hacer un barrio modelo, que nunca me acuerdo cómo se llama, la Weissenhalbsildung, creo que es blanco, piensan en mí, y que lo haga, que lo dirija todo, y él dice que sí, que encantadísimo, porque ¿sabéis lo que pasa? Si no estás en un sitio eres invisible, mientras que se empiezan a hacer cosas te ven y piensan en ti. En todos los trabajos pasa eso. Entonces él se convierte en el director de obra, entonces él llama a todos los arquitectos más cañeros que hay en este momento, a Vandervelde, a Peter Behrens, a Gropius y tal, y cada uno en esa especie de urbanización tiene asignado como un grupo de casas, pero las tiene que hacer modernas. O sea, la Verbund es como lo que está ocurriendo, como ¿cómo se dice?, la vanguardia arquitectónica de este momento, pero van a tener muchísimos problemas con el proyecto. De hecho, hace el primer proyecto, Hitler ya, me parece que estamos en el año 1925 por ahí, y entonces ellos han sido discípulos de Peter Behrens, que es judío, y Hitler ya ha publicado no sé cómo se llama en alemán, y entonces ya está todo. Entonces están diciendo que cambie el proyecto, que eso parece casas de Jerusalén con esas cubiertas que son como terraillos, porque son muy sobrias y no tienen nada que ver con Jerusalén, es sencillamente la nueva arquitectura que viene. Entonces era como si no era Germán apelando a todos los germanófilos, o sea, ya era sospechosa. O sea, ¿cómo se llama?, el tejado a dos aguas, etcétera, etcétera. Y varía el proyecto, pero el proyecto es más fragmentado, están como más separadas unas casas de otras, etcétera, pero respeta totalmente el proyecto de cada uno de los
¿cómo se dice?, arquitectos, pero estos arquitectos, aunque os parezca curioso que son diferentes personas, Le Corbusier está y tal, parece una urbanización hecha por una misma persona, y él se reserva la parte de arriba, y entonces crea un patrón que es el de las viviendas sociales que va a llegar hasta los años 60. Es como que si dijéramos que inventa. Y después en Alemania, como tienen hostilidad hacia esto tan bonito que han hecho en Berlín, crean postales y las cuales les superponen como si fuera una cashback, le ponen como vendedores de fruta, callejeros, camellos a la urbanización esta para... Bueno, el ideario que ha publicado ya Hitler en 1925 se llama Mein Kampf. Es que no me acordaba, pues son nombres alemanes. Y entonces ya hay un ambiente de hostilidad hacia todo lo que pueda no ser germano, por decirlo de alguna forma, que entonces seguro que es pro-judío o bolchevique, o vete a saber, como pasó aquí en España, como los masones, con los... Bueno, y como he dicho antes, hace el proyecto más fragmentado, pero este proyecto se lleva a cabo y bueno, que estos bloques que él hace en la parte de arriba, porque él se deja el mejor espacio, que en la parte de arriba era como una montaña que subía y tiene como una especie de paseo marítimo tal, yo no sé, o tiene un paseo ahí muy bonito, y de la Weissenhall Seldum, y bueno, que pasa la historia totalmente porque es una preciosidad, aunque le hagan postales satíricas con camellos, vendedores de fruta, como si fuera una casba, etc. Y después están los fabricantes de vidrio que publican una revista que se llama Glass, donde se proyectan edificios de cristal, y le encargan a Mies y a Lily Wright que haga la Glass Room de Stuttgart, y que es un pabellón totalmente de vidrio y muestra cómo se vivirá en el futuro, porque, ¿saben? De hecho a Hitler le gustaba mucho la arquitectura de vidrio, porque es como muy limpia, y hace 4 pabellones en muy poco tiempo que deslumbra totalmente, con muros de vidrio y espacios fluidos para que fuera una alternativa de las casas paredadas donde vive todo el mundo, con múltiples tabiques en las que todos viven. Lily Wright, a la que Mies, como he dicho, fagocita, y es tan artista o más que él, además de más culta y refinada, tiene infinidad de colaboraciones con Mies, que ahora se le empiezan a reconocer más, pero antes no se le reconocían tanto. Es como el café de seda de terciopelo, que transmite a Mies el amor por la sensualidad de los materiales. Lily le inculca a Mies amor por la sensualidad de los materiales, como he dicho, y al final de su carrera solo es famoso por el vidrio, no solamente es famoso por el vidrio de sus proyectos, sino por la infinidad de materiales que lo acompañan, como el travertino, el ónice, como he dicho, el cedro, el terciopelo blanco, etc. El pabellón de Barcelona, que se ha vuelto a recuperar, como he dicho antes, que se hace en 1929, es una muestra donde se quiere parecer una Alemania moderna, es una preciosidad. Mies se pone la chistera para cuando viene el rey, Alfonso XIII, que también viene con chistera, que le dice si aquello está medio terminado. Y bueno, aquí también tiene un guiño a los holandeses, a De Stijl, a Ottenburg, y también a las constructivistas. Ha pasado la historia como uno de sus mejores proyectos. Yo creo que estaba tan ansioso cuando ha estado tiempo sin trabajar. Esta construcción está en Montjuic y parece un cuadro de Mondrian en 3 dimensiones, y por eso el monarca pregunta: ¿está terminado? ¿Está terminado? Y es la primera vez que pronuncia una frase de San Agustín, que la tiene Ortega, que dice que la belleza es la manifestación de la verdad. El pabellón de Barcelona desaparece, se abate, se llevan los materiales, tienen los sillones estos de cuero repujado suyos tan bonitos, todo diseño, tiene una escultura, y bueno, Lily Wright tiene mucho que ver con todo lo que se hace ahí, y con la seda, la importancia del pabellón. El pabellón de 1929 es una cosa rara, es muy extraña porque es muy vanguardista y a mucha gente le desagrada y a otros, sin embargo, le encanta. De hecho, Frank Lloyd, que está allí, lo alaba y lo felicita, pero le dice que quite no sé qué poste, que todo el mundo se pega en la cabeza con ellos. Eso lo cuenta Fernández Galiano. He leído tantas cosas de tanta gente, pero bueno, la exposición causa un grandísimo impacto y hoy se considera una obra clave del siglo XX. Por primera vez se hace legible la cerrazón o sea, el cerramiento y la estructura, que se queda como al aire. Lo que hace es colocar los pilares de los cerramientos separados. Eso de que cada parte de la construcción se pueda leer con independencia uno del otro, segregándola, que es totalmente revolucionario. Y hay como un espacio fluido, y hay como al aire, y entonces se
puede ver también que es un contrapunto a toda la, como diría yo, la frialdad de Mies, una escultura que hay. Después había en el espacio, que había sido inventado por Wright, realmente lo que pasa es que, digamos, lo mejora, lo agranda y lo amplía. Que era un poco pródigo, pues como he dicho antes, lo elogia totalmente. Es una obra extraordinaria por la distribución espacial que tiene y por lo que supone y por los materiales que utiliza. Tiene un tabique de ónice, un tabique macizo, ¿sabéis? Que costó, como he dicho, en un momento dado se hace en Cataluña. De hecho, hubo un primer intento y entonces se le dice a Mies van der Rohe. Mies van der Rohe dice que él gratuitamente, que estaba ya en la silla de ruedas, que toma la dirección de la obra, que por supuesto que se la van a reconstruir, que le parece un pabellón, una obra suya preciosa, que se haya perdido, etcétera, y que estaba vivo. Pero todavía faltaba un poco de dinero y después, no sé si 20 años después, que ya está muerto, esta vez se hace absolutamente fiel a como fue. Con los sillones de cuero cromado, con el tabique de ónice, materiales carísimos y el emblema, que es la sección del pilar, que es casi reflectante, que no se ve. Y esta sección, que es como una cruz, ha quedado, me recuerdo, Mies van der Rohe, o sea, el símbolo. En su última etapa quiere hacer una arquitectura sin nada, que se diluye, y para ello cita mucho a los escolásticos, a San Agustín, como he dicho antes, que lo ha leído porque tiene todas las obras de Ortega, es un grandísimo lector de Ortega. Y lo que dice Ortega, dice él, la verdad es que Ortega es bastante asequible a la gente, a mí me gusta también. Siempre me decían, que es muy clásico, muy clásico. Y yo decía, bueno, que lo puedes leer. Yo hay gente que no, muchísimos filósofos que intento leerlo, incluso Hegel, y me entero de una cosa así, 20 no. Bueno, a finales de los años 30, Mies van der Rohe sigue con Lili Wright, y entonces hace la casa Tungertal, que hace el mobiliario de la casa Tungelta, y para Fritz y Grete Tungelta, que le hacen también un tabique de ónice que también cuesta la torta un pan. Y entonces la gente le dice, pero bueno, porque el padre de ella, que son gente de mucho dinero, le regala, ella tiene una pareja, Fritz y Grete, Grete Tungelta le regala como un solar, y entonces le dije que elija un buen arquitecto para hacer, y ella elige este arquitecto. Esto es en Checoslovaquia, ¿eh? Entonces le da totalmente carta blanca para que haga lo que quiera y hace un proyecto que es una preciosidad de todo, de mobiliario. Y le preguntan que si se puede vivir en esa casa con esa sobriedad, y ella dice que así ¿cómo diría yo? Se entretiene menos, que es una casa maravillosa. Tiene un jardín de invierno, ¿cómo se dice? También diseña la lavadora él, el arquitecto. Es que los arquitectos antes, incluido Gaudí, diseñaban también el mobiliario, los pomos, las puertas. Me parece muy coherente para que cada cosa no sea distinta. La casa es muy sobria, pero ya os digo, tiene el muro de ónice que vale la torta un pan, pero es muy muy austera. Pero bueno, me parece que esta casa, que está en Checoslovaquia, que está en el campo, tiene también una escultura, y bueno, que eso lo hace Lili Wright, que realmente es un contrapunto al diseño riguroso y gélido de Mies. Entonces genera un espacio más cálido, y sus propietarios lo tienen que abandonar por temas de la guerra, y después, cuando llega en Checoslovaquia el gobierno socialista después de la Segunda Guerra Mundial, entonces lo que hace es un sanatorio, como está todo acristalado y tal, hace como un lugar para los niños disminuidos, porque con tantos cristales pues los tenían como muy bien controlados, niños con minusvalía, y entonces los tienen allí con especialistas, estimulándoles, haciéndoles gimnasia. El cuarto proyecto que hace, él hace una silla parecida como la que tenía Marcel Breuer, que es con un voladizo, y hace una casa para explicar cómo se ha de vivir en el futuro. En todos estos proyectos intenta hacer espacios fluidos, con muros verticales que nunca se encuentran. Ya he dicho que tiene muchísima influencia de Steel, de los holandeses. Bueno, otras personas importantes en su vida son el Bas Hauler, ¿cómo se llama? Que cuando lo conoce ya se lo lleva a América, incluido Lubin, ¿cómo se llama? Hilberstein, Hilbersteimer. Que es un urbanista, que se dedica nada más que eso. Entonces él tiene que hacer cosas también en la ciudad, y entonces no puede tener el mismo patrón para construir un chalet, que para construir una villa, que para construir una casa, una torre llena de apartamentos en una ciudad. Tiene que tener montones de cosas en cuenta. Y entonces realmente este señor le ayuda a tener un cambio de registro estético, el Hilbersteimer, que tiene una idea muy muy interesante. Yo creo que es socialista este señor. Esto
en estos años hay una grandísima, muy convulso, hay muchísima complejidad política y entonces él se presenta a todos los concursos. Sabéis que ya están los nacionalsocialistas a punto de llegar al poder y hay que decir que los que conseguían los concursos, o sea, a él no lo eligen, pero es que los que ganaban los concursos tampoco lo hacían, entonces enchufaban a otros. Hay muchísimo descontrol en el país y entonces pues empieza la gente a emigrar todo, hay también violencia y bueno, el contexto político es cada vez más, por ejemplo, él está sin trabajo, pero por ejemplo hay un judío que tiene en Berlín unos almacenes que se llama Adam y le encarga un proyecto, pero resulta que ocurre la noche de los cristales rotos y entonces el tal Adam ese que era bastante boyante y tiene un negocio tal, pues coge a su familia y se va al extranjero porque no tiene presente ni futuro, porque ya se está llegando ya a unos niveles de violencia física que bueno, pues se van al extranjero y bueno, y con la llegada al 1933 que ya han llegado al poder los nacionalsocialistas, pues él se presenta a un concurso que hay de un banco de Stuttgart que está enfrente de la estación Bonat en Berlín y entonces se lo dan a Bonat. Después se presenta otro concurso que hay en Alexanderplatz y al final también lo hace Bonat. Ya sabéis que muchas veces el poder político en cada momento tiene escritores y tiene arquitectos y tal. Y después el último lo tiene en Friedrichstraße y lo gana Mendelssohn. Mendelssohn era amigo suyo, pero tampoco lo hace Mendelssohn, lo hace otro. Es un descontrol total. Y el último concurso en el que se presenta es el del Reichsbank, de los nazis, que esto se lo van a reprochar toda la vida, y se lo reprocha a la mujer de Moholy-Nagy, que es una historiadora, la segunda esposa, diciendo que él fue muy turbio, pero es que en realidad él no quería emigrar, ya habían emigrado todos los Bauhaus, pero ya llega un momento que tiene que emigrar. Y él quiere como hacer la nueva arquitectura de los nazis, él quiere trabajar como arquitecto. Bueno, en 1930, pues Gropius abandona la Bauhaus, él se hace cargo, ya sabéis, los 3 años siguientes se lleva a Lili Reich y se lleva a Himbelsteimer, se lo lleva de colaboradores para que trabaje allí, se lo lleva a Dessau y después se van a Berlín a una antigua fábrica, se van 3 años, lo llaman alcalde, porque sabéis que hasta Meyer ha habido como una especie de sublevación de estudiantes, él expulsa a esos estudiantes, deja a los estudiantes sin representación y entonces, en fin, hace una serie de modificaciones que estropea la Bauhaus, pero lo único que intentan es que sobreviva la escuela. Pero en 1933 se presenta ¿cómo se llama? La Gestapo allí y vacía, o sea, la cierra, pero es Rosenberg porque realmente Goebbels no quiere que se cierre y Rosenberg, el populista, el que gana la partida. Y entonces Hilbesheimer y Lilly dan explicaciones a los alumnos antes, porque si no te ibas te detenía la Gestapo y había muchísimos que estaban pues como becados, sin documentación, muchísimos estudiantes de otros países, porque la Bauhaus había llegado a tal grado de fama que era muy apreciada y bueno, ellos como buenamente pueden a estos chicos les dan una explicación y les dicen que se pierdan, salgan de la frontera rápido. Entonces Mies, lo que llama él una pausa, lo dice Galeano, Fernández Galeano, tiene una pausa creativa de 10 años sin crear nada y intenta reconciliarse con los nazis, intenta hacer el pabellón de Bruselas, pero bueno, los nazis no le dan absolutamente nada y ya tiene que empezar a pensar en emigrar. Y bueno, como he dicho antes, los nazis Goebbels pensaba que lo mismo que Mussolini había asumido el futurismo como corriente artística del fascismo italiano, ellos podían coger el expresionismo como corriente artística de los nacionalsocialistas, pero Rosenberg se lo quita de la cabeza, le gana la partida, entonces hace lo de la exposición de arte degenerado que incauta a los museos 16.000 obras, muchas de ellas de Klee, de todos los que está hablando, de todos los grandes, y después las destruye, la mayoría de ellas, por no decir todas, y es una pena, porque 16.000 obras son muchas, pero bueno, es el populista y es el ala dura, y bueno, ahora mismo están expandiéndose porque es la primera época y yo que sé, hay carta blanca para hacer todas las barbaridades del mundo, es poco inteligente. En 1934
Mies intenta conseguir el pabellón de Bruselas de los nazis, pero no lo consigue. Intenta llegar a un pacto con ellos de todas las maneras, pero todos terminan en el exilio, como he dicho antes, y luego le reprochan esa tibieza, pero no es tibieza, porque a ninguno le apetece irse del país y desarraigarse de su lengua, de su entorno, etc. Y él dibuja en esta época, pues se pone a hacer proyectos como siempre, cuando no tiene nada que hacer, lo de perder el tiempo no está en la agenda, y entonces se pone a hacer un refugio de alta montaña, y después inventa otra cosa que se le hace a los alumnos cuando llegan a arquitectura, a los de primero, que son casas con patio, inventa como las casas con patio, la hace para el hijo de Lange, que se ha casado, y como le gusta el proyecto que le ha hecho a su padre, pues quiere una casa, pero le explica que quiere, entonces le hace esa casa con patio, que es como muy sencilla, que está rodeado de un patio. Después inventa otra casa con 3 patios, y bueno, también que son prototipos, que son patrones que ya se quedan para la posteridad, no es que pasan a la historia, sino que se quedan como patrones, como fórmulas, como recetas, por decirlo de alguna forma. Eso lo hará con diferentes cosas, lo hará con el edificio que hace también en Nueva York, que es una de oficina, y entonces se lo copiarán. Los 20 años siguientes, esos edificios que había en Nueva York acristalados de acero y tal, son copias de proyectos suyos. Bueno, hay una casa de 3 patios, como he dicho, pero realmente él lo que está deseando en ese momento es esconderse, enclaustrarse, porque él se siente devorado, él se siente que no tiene escape, no tiene salida, nada más que irse. Bueno, que al final se acaba yendo a Estados Unidos. Bueno, que si Europa, él contempla el ascenso del nazismo de Hitler, cuando se va a Estados Unidos, pues le toca la Segunda Guerra Mundial y luego la guerra de Vietnam. O sea que tranquilidad nunca hay en ningún sitio, en ninguna época. Pero él tiene una cosa, es muy discreto y no opina, porque él considera que él ha venido a ese país para trabajar y no quiere luchas políticas, que no. Y bueno, es un arquitecto radical que no abre la boca y solo se expresa con su obra, además lo dice. Pero la libertad que defiende es más artística que social de alguna forma. Y como arquitecto moderno es atacado muchísimo por los conservadores, pero también por la izquierda, por insistir en esa misión de la arquitectura, esa misión tan importante de la arquitectura. Él lo dice como otro arquitecto, que realmente la arquitectura tiende puentes. Mies se suma al grupo de los defensores del nacionalsocialismo. Y bueno, como director lleva estabilidad, ¿cómo se dice? Porque llega un momento en que tienen que firmar apoyando a Hitler y él firma, pero en realidad es lo que quiere no irse de Alemania, ya se ha ido a Estados Unidos. Y bueno, cuando ha llegado ¿cómo se llama? La Bauhaus, ha expulsado 30 alumnos, ha cancelado todo lo que era el régimen democrático, que los alumnos tenían presencia en los claustros, etcétera, etcétera. Pero bueno, Philip Johnson llega a Europa y se da cuenta que este señor es un elemento muy interesante y empieza a promocionarlo en Estados Unidos. Y que él dice, Philip Johnson, que después es su discípulo y después le ayuda muchísimo, que es el sumum de la modernidad, Mies van der Rohe, y lo es. Y entonces se le hace una exposición, él consigue que se le haga una exposición en el museo, en el MoMA de Nueva York, y le encargan a mí, no, el museo del MoMA, que es donde trabaja Philip Johnson en este momento en las exposiciones posteriores, consigue que tenga un encargo con la señora de uno de los patronos del MoMA, que son millonarios, por una casa de campo, y entonces él empieza ya teniendo el primer encargo para alguien importante y le hace una villa preciosa, una villa de campo. Y luego Philip Johnson empieza a escribir para el New York Times y empieza a escribir de Mies van der Rohe diciendo que le disgusta, pues ya sabéis que está el New Deal, etcétera, etcétera, que le disgustan mucho los comunistas y que él le hace como una publicidad en Estados Unidos, que tiene una búsqueda de valores elevados, y lo incluye en la exposición de Modern Architecture en el MoMA. Entonces empieza a sonar su nombre en Estados Unidos. Y con el nazi en el poder comienza la persecución de judíos y comunistas y del arte degenerado, ya sabéis, 16.000 obras. Y la retórica antimoderna, pues en Alemania, pues adquiere tintes racistas con el tema de los arquitectos modernos, y los alumnos de los Bauhaus se vuelven políticos. Como he dicho, se cierra la escuela. Y bueno, voy a ver si lo abrevio porque llevo una hora. Pero sin embargo, Hitler había defendido la funcionalidad del vidrio y las cosas que se está haciendo en la arquitectura moderna ya. Pero Hitler tampoco quiere entrar en esa especie
sus perros que se pegan bocados entre ellos, porque tiene otro frente abierto con otras cosas. Y en 1933 en Alemania 40.000 judíos emigran ya en ese momento. No es fácil tomar esa decisión porque la gente se desarraiga, como he dicho, y además la gente se identifica con su idioma, con su entorno, etcétera, como con su religión. Pero los profesores de la Bauhaus, como he dicho, se van. Kandinsky se va a París, Klee se va a Suiza, Gross se va a América, Bruno Gross, André Kretz, Joseph y Annie Albert se van, Marcel Breuer a Londres, Kurt, ¿cómo se llama? Swinter se va a Noruega y los Moholy-Nagy se van a Holanda. Moholy-Nagy después se van a Estados Unidos. Mies se queda, pero al final se va, porque la cosa ya, y nunca se afilia al partido nazi, por supuesto, pero sí firma una, que es lo que luego le reprochan también, una petición de respaldo a Hitler, que internacionalmente están horrorizados. Dice, aún así es demasiado tibio con los nazis y no tiene ánimo para oponerse, pero en el fondo es porque no se quiere ir de Alemania y le falta decisión para emigrar. Pero eso, en 1937 llega la oferta del instituto para construir el Illinois Institute of Technology, que significa IIT en inglés, en inglés americano, que es el acrónimo, que está en Chicago, y Alfred H. Barr Jr., director del MoMA, logra que la mujer, como he dicho antes, de uno de los patronos, le construya la villa. Y además de eso también le ayuda Frank Lloyd, como he dicho, con gente de la costa este, de Boston, Nueva York y tal, que les construye sus casas de campo. Él propone una caja perfecta que expresa el deseo de casi nada, que es la arquitectura del marco que expresa. En este primer viaje, como he dicho, pues visita a Lloyd, que lo abraza, lo quiere y le proporciona proyectos. Es 20 años mayor, pero él ha seguido muchas cosas, muchos caminos que Lloyd ya ha empezado. Le ofrecen el decanato de Harvard, pero al final se lo acaban dando a Gropius y le sienta como una pata. Pero él acaba siendo decano en Illinois y dando clases en Illinois. Y mientras que hace también, como se dice, después lo jubila, pero él sigue trabajando mientras que hace sus proyectos. La verdad es que le da rabia lo de Gropius porque él dice que es el mejor artista, pero la verdad es que sí, es mejor arquitecto, pero Gropius es mejor enseñante y mejor en la época que ha estado en la Bauhaus. Y, ¿qué más puedo decirlo? En Chicago hubo una época que había tantísimos alemanes emigrados allí que se hablaba alemán, pero cuando Mies van der Rohe llega, pues ya no se habla alemán. Entonces le pide, como he dicho antes, que se pueda llevar a Bas Hauler y Hilbert Seimer, que los contraten allí porque él necesita hablar alemán con alguien, no puede estar, y a Peter Hans, que es un fotógrafo. Se lleva al urbanista y el fotógrafo que trabajan son sus ayudantes y los contrata Illinois para llevárselos. Él dice que necesita su burbuja de gente que hable alemán y sus colaboradores. Su primer proyecto es clasicista, del campus, pero clasicista porque hay monumentalidad, ojo. Y después hace un segundo proyecto que es muchísimo más moderno, que son módulos, son piezas moduladas, que lo hace como fluido, y el espacio va a ser un espacio urbano fluido, va a ser un campus preciosísimo que pasa la historia. Y entonces, haciendo los edificios de este ITT que os he contado, IIT, inventa el vernáculo industrial americano, que es el Minerals and Metals, que son como naves industriales para trabajar, donde hay mejor 3 plantas que están al aire y después hay una sala central donde se hacen los experimentos a la vista de todos. Lo hace con unos perfiles metálicos de vidrio y ladrillo. Pero lo interesante es que es como un edificio gótico, tiene el ramalazo, es decir, 3 plantas, que después hay como una sala general donde cada planta está abierta. En el campus tecnológico, orientado por la industria metálica tan importante en aquella zona, como sabéis. Y soluciona también una cosa con las esquinas, que eso desde el tiempo de los griegos que no se solucionaba. Técnicamente es muy bueno. Que es realmente la arquitectura, el diálogo con lo constructivo y con lo creativo, que es la esencia de la arquitectura. Después, en 1947, Philip Johnson hace una exposición en el MoMA y lo consagra ya definitivamente en Estados Unidos. Pero mirad que se ha pasado 10 años totalmente en el paro sin hacer nada, ¿eh? O sea, que no os creéis que la historia de alguien así no es fácil. Y acuña el mito de Mies, por donde los paneles evocan el proyecto del pabellón de Barcelona y otros proyectos que tiene. Lo hace muy cañero y muy moderno. Y el proyecto para el campus nuevo de ITT es lo más notable de Mies, porque lo hace también como una pieza de lanar que está totalmente integrada en el entorno. Y sobre todo para que fuera
vigente, porque él va a estar trabajando allí dentro, también dando clases, llevando proyectos, etcétera, etcétera. No quería como que quedara obsoleto pronto, entonces muy cuidadoso con todo lo que hace. Este urbanismo, este tipo de urbanismo que hace, cambia totalmente ¿cómo se dice? El sur de Chicago, la fisonomía. Pero al construir el campo de la ITT tiene que demoler un edificio que se llama La Meca, que estaba llena de inmigrantes, y entonces eso entra en colisión porque él decía que él era contrario a abatir un edificio, pero That's America, para construir otra cosa, que eso no se decía hacer, pero bueno, como decía el otro día el holandés, el arquitecto holandés, los arquitectos somos asalariados y no controlamos el 100% de lo que hacemos. Y por eso su decisión de no dotar de identidad a los edificios para potenciar la flexibilidad, que en un momento dado puedan ser aulas o sitios de experimentación, etcétera, etcétera. Él dice que no es partidario de tirar un edificio para hacer otras cosas, pero los que lo habían contratado querían eso. Cuando Mies termina el campus, él es contratado por Edith Farnsworth, que se convierte en amante suya, que es una nefróloga que tiene 42 años, que está recién divorciada, él tiene 59. Entonces ella le pide que le haga un proyecto, y él hace un proyecto que se lo copia a su discípulo Phillips, que es una casa a la orilla de un río, y después resulta que el río lo inunda, pero no pasa nada porque está un poquito en alto como los palafitos. Esta construcción se convierten en amantes mientras que lo hace. Esta construcción es una preciosidad. Tiene 8 pilares y es simplemente acero y cristal. No tiene nada más. No tiene nada más que los 8 pilares pequeñitos, la base, y acero y cristal. Es como si fuera una jaula. Y entonces Mies idea el pabellón de vidrio, que luego se lo copia a Philip, pero realmente es suyo. Pero cuando la doctora comprueba que su casa de acero y vidrio, que para tanto arquitecto es una cosa histórica, la vivienda soñada, cuando están las crecidas del río, ella determina el sitio, elige el sitio, pues resulta que se le inunda. Y después, por otro lado, ella dice que está como a los ojos de todo el mundo, porque todo el mundo, como es totalmente cristal, puede verlo, es una planta totalmente cristal, todo el mundo puede estar viendo qué es lo que está haciendo. Entonces lo demanda, pero realmente lo que hay es una historia de despecho, porque él no ha querido pasar de ser amante, no ha querido casarse con ella. Entonces se lo explica al juez, le dice una frase que dice: la dama esperaba que el arquitecto fuera con la casa. Y el juez, ¡qué machismo! Se defiende él. Y el juez falla a favor de Mies van der Rohe. Y después, entonces ella despechada coge y lo vende, pero resulta que lo compra la National Trust. Y entonces hoy es una exposición, o sea, hoy se puede ver las casas, se puede visitar, se paga un ticket, y la conserva y la mantiene estupendamente visitable hoy día como un museo. Y los primeros, ¿cómo se dice?, edificios, rascacielos que levantan en Chicago es los Lakeshore Drive de Chicago, que llega después de una discusión filosófica, porque él encuentra a su mecenas, al joven Herbert Greenblatt, que es un especialista en Talmud, que estudia filosofía también, y entonces le encanta Mies, y se pasa 15 años con él. Todas las promociones que tiene las hace Mies. Mies se lleva a su ayudante, por supuesto. Todos los edificios de la promoción son las torres de Chicago, que le hace despegar su carrera económicamente y a todos niveles, porque este señor todos los proyectos lo hace con Mies. Lo que pasa es que este señor, en el año 59, mucho más joven que Mies, se mata en un accidente de aviación y deja de tener a su rey Midas, pero él continúa, pero se acaban las promociones. Y entonces aquí hace estos bloques son como pastillas residenciales, son los bloques residenciales que después se construyen por medio mundo, que son los bloques que conocéis, bloques de vecinos. Es como el que lo inventa, se inventa como una nueva forma por eso me estoy dilatando y tanto, se inventa una nueva forma de hacer arquitectura, y es la primera vez que se construyen esos bloques, que en realidad son cajas de vidrio, como le ha hecho a esta doctora, la Farnsworth, que es poderosa. En realidad hace como esas cajas, pero las hace superpuestas, y entonces lo que hace es un bloque gigantesco. Y cambia también el acero por el aluminio, porque es más barato y pesa menos, la resistencia a materiales. Después que hace alguno, el de Nueva York lo hace con acero. Después hace muchísimo, y cuando muere el mecenas, centra su esfuerzo en el campo de Illinois, que todavía le queda hacer la escuela de arquitectura, que la hace para él, y por supuesto es el mejor edificio porque él es profesor allí dentro, y además rinde homenaje a su profesión, a la cual ama, y le pone nada más que 8 pilares. No, es totalmente limpio, y es lo más importante del ¿cómo se llama?, del campus de allí, de Illinois. Después Philip Broman Lambert, tengo que leer el nombre porque no lo sé, tiene 27 años, cuando lee en el Herald Tribune
que el edificio que va a levantar su padre de la destilería Brofman, que es de whisky, que son muy famosos en Estados Unidos, y en Park Avenue. Y entonces le ruega por favor que que no vaya a hacer ese proyecto tan horroroso de Pereira y Lachman, que la deje ella elegir un buen arquitecto. Entonces, claro, elige a Mies van der Rohe. Y este Mies van der Rohe hace, que está ahora mismo en la universidad dando clases, hace un edificio famosísimo en Nueva York que es para ellos, que además mejora las ventas, mejora la imagen, etc. Y es gracias a la hija que se encargue. El padre deposita toda la confianza en ella y en el arquitecto. Los deja y además lo hace... pero tiene un problema en Nueva York. Nueva York no puede construir porque resulta que él no ha estudiado nada, ni siquiera tiene el bachiller en Alemania, no tiene el graduado escolar, y entonces le pide ayuda a su discípulo Phillips, el arquitecto que ha sido su discípulo, y Philip casi que llora, dice. Y entonces, por supuesto, Philip le firma y él hace los edificios que son suyos. Pues no tiene ningún título que le acredite de nada. Entonces se asocia con Philip Johnson, pero él lo que hace todo. Y bueno, Philip Johnson es historiador, pero suma también estudios de arquitectura. Y lo que hace se escribe Seagram, que es famosísima, es donde está Desayuno con Diamantes. Y bueno, es un edificio que lo copian durante 20 años, lo hacen exactamente iguales. A diferencia de los apartamentos de Chicago, estas primeras torres de oficina de Mia cuestan el doble de lo que suele costar los presupuestos habituales. No es innovadora, pero su elegancia aumenta la reputación de la compañía, las ventas y el precio del whisky. Y enfrente del Seagram, como he dicho antes, donde Audrey Hepburn interpreta a Holly Goldstein en Desayuno con Tiffany's, y que siempre dice que quiere volver ahí. Mies termina su carrera en Nueva York, donde, bueno, como he dicho, tiene el Seagram y es el principal rascacielos de oficina, el más famoso. Un rascacielos que tiene una carpintería de bronce, por eso sale tan caro, y que copian durante 20 años, como he dicho antes, y se copia por toda América también, y en Canadá. Y después construye muchísimo más por Estados Unidos y también por Canadá, y se convierte en un arquitecto genérico que te puede hacer de todo, lo mismo una universidad, que un edificio de oficina, que una villa, etc. Y termina con un edificio en Berlín, como he dicho antes, que es como su testamento, que es un museo prusiano que alberga la colección de arte prusiano, y entonces él, ya en una silla de ruedas, totalmente impedido, le da igual 8,80, se sube el avión y se va a ver cómo ponen una cúpula totalmente de acero que va a tener, cómo levantan la cubierta, que va a tener 8 grandes pilares. Solamente está esa cubierta y todo lo demás es vidrio, no hay una sola columna. Y bueno, Berlín le rinde tributo, que no tenía, que él es berlinés, aunque ahora ha sido una Kiss-Gran, y bueno, para construir la Galería Nacional de la ciudad, el Kulturforum, que sigue hoy todavía, y bueno, que es realmente su testamento. Y él allí dice que él rinde tributo a Schinkel, que ha sido su arquitecto el que le ha inspirado para evocar técnicas modernas. That's all, hasta mañana.